el contexto de los centenarios nos dice que es un momento muy peculiar, muy importante para que podamos nosotros interiorizar la espiritualidad de Francisco a través de María Francisca. Somos franciscanos, yo soy franciscana, cada uno de nosotros somos franciscanos. Y desde el 2023 al 2026 estamos celebrando esos 800 años de acontecimientos verdaderamente importantes para la familia franciscana, para la Iglesia y para el mundo. En el año 23 celebramos los 800 años de Grecho, ese momento en que Francisco tuvo esa genialidad de hacer viviente el nacimiento, el pesebre, Nacimiento. para recordar la encarnación del Hijo de Dios. Francisco se trastornaba así realmente cada vez que pensaba en esa grandeza de la humildad de Dios, de querer hacerse uno como nosotros, de tomar carne humana. Y eso logró expresarlo y dejarlo ya para la historia a través de aquella dramatización, diríamos, de aquella representación con el pesebre de Grecho. En el mismo año se celebra también los 800 años de la regla bulada. Francisco escribió dos reglas por lo menos. Una que no es la regla que está bulada, quiere decir no está con el visto bueno, por decirlo de alguna manera, del Papa, de la Santa Sede, porque era excesivamente, podríamos decir, exigente. Era el Evangelio puro, era solo palabras del Evangelio. Y escribió una segunda regla, que es la regla que se llama bulada, porque tiene el sello, el timbre, el decreto de Roma, que es la que escribió en el 2023, aprobada en el 2023. Es la regla que profesan los frailes menores, capuchinos, los conventuales, la regla bulada, que también la celebramos los 800 años el año pasado. Y este año es el año de los estigmas. En septiembre, el 17 de septiembre de este año, se cumplieron los 800 años que Francisco recibió las llagas en el Monte Albernia. Y ese es el contexto que nos reúne hoy junto con la celebración del cumpleaños de Madre Francisca, de los 191 años. Para el año que viene tenemos los 800 años del Cántico de las Criaturas y para el 2026 la celebración de la muerte de la Pascua de San Francisco. Y este es el rosario, diríamos, la seguida de centenarios de fechas memorables franciscanas que están llamadas a renovar nuestro espíritu franciscano, nuestro carisma para nuestro tiempo, para el mundo y para la Iglesia de hoy. Bien, y es que Francisco tiene mucho que decirnos hoy, porque desde que él se encontró con Cristo, se dispuso a seguirlo, pero hasta las últimas consecuencias. No se fue con chiquitas, diríamos, sino que se empeñó y quiso, él dice, seguir el Evangelio sin glosa, sin interpretación, a la letra. Entonces, por eso hizo del Evangelio su norma de vida. Desde su conversión, él sintió una verdadera fascinación por Jesucristo. Podemos decir que Francisco es el loco chiflado por Jesucristo, se fascinó por él realmente. Lo demuestra primero la iglesia de San Damián, la ermita, aquella pequeña ermita que él fue reparando poco a poco con piedras que iba pidiendo porque entendió que tenía que reparar la iglesia materialmente. Lo primero, cuando Jesús le dijo, repara mi iglesia que amenaza ruinas, él entendió que era la iglesia material. Pronto se dio cuenta que no, que se refería a la iglesia espiritual, a la iglesia hecha de hombres, no de piedras. Y luego fue toda su vida la que fue cambiando y transformando por Jesucristo. Y desde que conoció a Jesús, desde que se convirtió, Cristo para él fue su vida, su camino, su pasión, su gozo y su paz, el centro de su oración y su misión, o sea, su Dios y su todo. Él decía, mi Dios y mi todo. Esa era una expresión muy favorita de Francisco.
Y de verdad, como que Francisco tenía ojos solo para Jesús, como que tenía su mente, su corazón siempre puestos en él. Claro que eso no le impedía ver o mirar a los demás, a su alrededor, a las criaturas. San Francisco se enamoró realmente en profundidad de Jesucristo. Pero no se enamoró del Cristo de aquella época, que lo que sus contemporáneos contemplaban, que era el Cristo Rey universal, un Cristo poderoso, que representaban con corona, con vestuario, atuendo de poderoso, en comparación o en similitud a los reyes temporales. Francisco se enamoró de un Cristo distinto al Cristo de su época. Es el Cristo pobre, encarnado en el seno de María, una mujer también pobre, y que se entregó por nosotros hasta la cruz. No era un Cristo que tenía séquitos que lo servían, sino un Cristo servidor que se entregó a la muerte por la humanidad. Y de ese Cristo es del que se enamora Francisco. Y con ese Cristo es con el que se quiere ir identificando día a día. Él quiere seguir a ese Cristo pobre y crucificado, que conoce, del que se enamora y al que quiere seguir cada día. Esto es bien importante porque es lo que marca todo su itinerario espiritual, toda su forma de vida, toda su espiritualidad y toda su misión. El estilo de vida que tomó en seguimiento de este Jesús pobre y crucificado hizo que él, perdón, hizo que él poco a poco se fuera cristificando, o sea, cada vez él fuera siendo más como Cristo, haciéndose más parecido a Cristo, conformándose más cada vez con Cristo. Es un proceso de cristificación el que tiene Francisco, progresivo, permanente además. Hay quien dice, uno de sus escritores, probablemente San Buenaventura, uno de sus biógrafos, que llegó a tanto que solo... Ay, perdón. Es que tengo aquí las imágenes y no me dejan ver el texto. Que llegó a tanto que solo en su interior, no solo en su interior, se iba identificando con Jesucristo, sino que también llegó a ser otro Cristo en lo externo, en su cuerpo. Es obvio que interiormente él iba transformándose, él iba asumiendo los sentimientos de Cristo, su humildad, su bondad, su misericordia, toda esa forma de sentir de Jesús y de reaccionar de Jesús ante el otro, ante el pecado, ante la pobreza, ante la enfermedad. Pero es que no solo en sus sentimientos o en su interior, sino es que también en su exterior, porque él fue asumiendo una vida de austeridad, de pobreza, así como Jesús, que decía que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza, iba peregrinando, iba comiendo y viviendo de lo que le daban, a donde iba quedándose, a donde iba llegando a predicar, y Francisco fue asumiendo igual ese tipo de vida. Entonces también en lo externo y en su cuerpo fue asumiendo esa forma de ser de Cristo. Y por eso llega un momento en que Francisco recibe los estigmas, recibe las llagas. Francisco toda la vida siempre, o sea, desde que conoció a Jesús y lo empezó a seguir, él quiso ser mártir. Él quiso un poco como los cristianos primeros, que eran perseguidos y que eran sacrificados, quiso ser mártir por Jesucristo. Y de hecho él fue en varias oportunidades, por lo menos 2 veces, intentó más veces, pero fue por lo menos 2 veces a África, que entonces era el Oriente considerado, y donde estaban los enemigos de la fe, que eran los musulmanes, llamados así, los enemigos. De hecho, estamos en la época de las cruzadas, donde se trataba de recuperar los santos lugares, porque iba buscando el martirio, pero no lo consiguió. Se enfermaba y tenía que regresar. En una de las oportunidades llegó hasta Egipto
y es cuando tuvo el famoso encuentro con el sultán, que no le cortó la cabeza, no lo mató, no lo mandó matar, sino que con él hizo una especie de pacto de paz, una especie de acuerdo de paz. Y desde entonces, musulmanes y franciscanos tienen una estrecha relación en algunos momentos y se reconocen amigos. Hay una relación de amistad. Pues Francisco, como no quería el martirio y no lo logró, siempre pidió al Señor parecerse a él. Y el Señor le tenía reservado un martirio distinto. Y es que le entregó sus propias llagas, ese regalo, ese don de los estigmas, y lo transformó en crucificado como él. Este es un misterio que para nosotros, que estamos tan materializados, nos resulta muy difícil penetrar en la profundidad desde la fe. No es el único estigmatizado del mundo. Conocemos últimamente al Padre Pío, al que se le tiene mucha devoción, que también recibió los estigmas, pero también hay otros santos, santas y santas. Hay sobre todo muchas mujeres, no muchas, pero algunas mujeres estigmatizadas. Pero es un misterio de fe, un misterio de amor principalmente. Y es que en el Alberna o Albernia, se hizo realidad ese profundo deseo que animaba al poverelo a seguir a Cristo y a conformarse totalmente con él. Francisco iba muchas veces al Monte Albernia. El Monte Albernia es un lugar que les habían regalado a los frailes, un espacio bien lejano y bien solitario, y él iba muchas veces allá a hacer penitencia, a hacer oración. Y en aquella oportunidad también había ido allá, y en ese lugar el Señor le concedió el regalo de las llagas. Francisco en su cuerpo recibió las mismas llagas que Cristo tuvo al ser crucificado. Y esto solamente, como les decía, es fruto del amor. Francisco sabe repetirle al Señor: tú eres el amor. Él reconoce en Dios el amor y pide al Señor que le dé su amor. Entonces, en el silencio de la oración, de ese monte, de ese retiro, él recibe la visita de un serafín alado, o sea, de un ángel con alas, pero que a la vez era una figura humana con brazos en cruz. Y de ahí se fueron desprendiendo como unos rayos que fueron atravesando sus manos, sus pies y su corazón. Cristo, en forma de ángel, le transmitió sus propias heridas recibidas en la cruz cuando él fue crucificado por la humanidad. Entonces, Jesús crucificado imprime en Francisco los signos del amor en el corazón y en el cuerpo de Francisco. Pero que nos quede muy claro que esto no es porque Francisco era muy bueno, hacía mucha penitencia, hacía obras buenas, es porque Francisco amaba locamente a Jesús y porque quería vivir en el amor de Dios. Descubrió ese amor tan grande que Dios le tenía y eso fue haciendo que poco a poco se identificara con él. Y Jesús le hizo ese tremendo regalo, ese tremendo don de asemejarlo a él, que no fue gratis, porque eso fue doloroso, eso le llevó muchos problemas con los demás, eso fue en base a mucha penitencia y mucha oración, pero fue un regalo maravilloso para él. Por eso que nosotros podemos decir que las llagas de Francisco nos centran en la cruz de Jesús. Y ahí vemos cómo Francisco es llamado en muchas ocasiones el otro Cristo. El alter Christus, le llaman los estudiosos de Francisco, el otro Cristo, porque en tanto, en tanto, en tanto se parece Francisco a Jesús. La leyenda mayor dice, la leyenda mayor es de San Buenaventura, y dice: el verdadero amor de Cristo había transformado a este amante suyo en la misma imagen del amado. Imaginémonos cómo sus discípulos primeros, sus amigos,
van captando en él esa vivencia, esa experiencia, esa realidad del amor de Dios en Francisco. Lo había transformado en su misma imagen. Bien, pero ese encuentro, que podría haber dicho, uy, qué bien que yo estoy aquí con el Señor, que me he identificado con Él, haberse quedado un poco narcisistamente contemplándolo Él, tampoco lo hace así. A partir de ahí, ese encuentro con el amado se convierte en un canto de alabanza. Estaba herido, estaba machucado, estaba magullado, no importa, pero estaba feliz y reconociendo la belleza de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, las maravillas de Dios. Y transforma esa experiencia en un canto de alabanza que en nuestra espiritualidad es una maravilla para poderla rezar, poderla proclamar, poderla disfrutar muchas veces. Y es que esa alabanza brota de un corazón absolutamente enamorado. Tras ese encuentro con el crucificado, compone las alabanzas del Dios Altísimo. Esa oración que muestra en un Francisco centrado en el tú divino. Francisco permanentemente en esta oración está alabando a Dios. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Ni una sola vez dice, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo. No, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres bueno. Y es la forma de descentrarse de sí mismo y de centrarse permanentemente en Dios. Y así dice, tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres el bien, tú eres el Altísimo, tú eres refugio, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres belleza, eres gozo y alegría. Muchas veces nosotros cantamos, tú eres el bien, todo bien, sumo bien, y lo cantamos muy frecuentemente. Y los invito a que encuentren esta oración de alabanza y ojalá puedan rezarla de vez en cuando con ese corazón puesto en Dios y olvidado un poco de lo que nosotros tenemos como problemas, necesidades, dificultades, para ponernos en lo que Dios es de bueno, de grande, de generoso, mucho más que nosotros. Pero antes de que pasara todo esto hermoso que estamos revisando, ¿qué es lo que había en Francisco? ¿Cuál es el Francisco que subió al monte Albernia? ¿Cómo estaba nuestro hermano Francisco cuando fue a hacer ese tiempo de oración? Porque hizo como 2 cuaresmas seguidas. Él iba a hacer cuaresma muchas veces, 40 días de oración, por lo menos 3 veces en el año, al monte Albernia. Pero ahí hizo 2 veces seguida la cuaresma. Y es que Francisco en ese momento, lo tenemos ahí en una actitud de humildad, tirado en el suelo, es una imagen que nos representa cómo podría estar Francisco en ese momento. Bien, Francisco después de que fue a Oriente, volvió cansado físicamente y espiritualmente y decidió retirarse a orar, retirarse a hacer penitencia, a encontrarse con Dios, a recuperarse espiritualmente. Este Francisco era un Francisco muy probado en su cuerpo por la enfermedad. Ya estaba muy enfermo. De hecho, Francisco padecía bastantes enfermedades, no una sola. Pero también estaba enfermo en su espíritu por la tentación. Sus biógrafos y los hermanos que lo conocían de cerca nos cuentan que padeció una tentación, no nos dicen específicamente cuál, pero que por lo menos la sufrió 2 años largos. Fue una tentación difícil. Entonces tenía adolorido el espíritu, el cuerpo y el corazón, porque la fraternidad, sus hermanos, la orden, también lo tenían muy afligido. Cuando él volvió de Oriente, que había pasado bastante tiempo, porque ir a África y volver a África en aquellos tiempos
no se ve en avión como ahora. Tomaba su tiempo. Y cuando regresó se encontró la orden muy cambiada. Él quería la vivencia del Evangelio sin glosa. No quería cosas materiales, no quería edificios, no quería muchos libros, no quería todas estas cosas que los sucesores suyos, sus primeros discípulos, veían ya necesarios, porque empezó a crecer mucho la orden. Llegaron hermanos de todos los países de Europa, había muchos hermanos, necesitaban organizarse, necesitaban también trabajar y ordenarse para comer, para dirigir la orden, había superiores, había estudios, había conventos, y la verdad que Francisco no comulgaba mucho con esas cosas. Entonces empezó a sufrir por la forma en que se iba dirigiendo y se iba manejando y orientando la orden. Y renunció a ser diríamos, el superior de entonces, el ministro general, se retiró, y donde se retiró fue a la Albernia, y llevaba su corazón sufriente. Bueno, tenía desilusión, porque sus ideales ya no eran tan nítidos, tenía tristeza y tenía dolor por las tensiones internas, que eran inevitables, porque en todo grupo humano, sobre todo si es muy grande y heterogéneo, esas cosas van a pasar siempre. Y en esas circunstancias, en esas condiciones, llegó Francisco a la Albernia, llegó Francisco a rezar, llegó Francisco a encontrarse con su Dios. Y en esas circunstancias, Francisco es tocado por el crucificado. Con los estigmas, con las llagas, Jesús toca a Francisco. Lo toca físicamente, le imprime las llagas, pero no solo físicamente. Toca su alma, toca su corazón, toca su mente y le ayuda a pensar, a sentir distinto. De verdad, a parecerse a él. A parecerse a él porque Jesús se anonadó, se encarnó, se humilló, se dejó sacrificar en la cruz. Y eso es lo que Francisco aprendió ahí en el Albernia. Se identificó con Cristo no solo porque recibió las llagas, sino porque entendió lo que era el misterio del abajamiento, de la kenosis, que se llama, de la humillación del ser como Jesús. Y ahí mismo Jesús impulsó a Francisco a salir al encuentro de los crucificados que hay en la historia y a tocar el dolor de esos crucificados, porque él, Jesús, lo quiere aliviar. Y además, eso hace que nos impulse también a nosotros a salir para tocar la carne sufriente de Cristo en nosotros. O sea, si Francisco es tocado por Jesús, es invitado también a tocar a los otros. Y eso nos invita a nosotros a acercarnos a los demás para también conocer, descubrir, tocar las heridas de nuestros hermanos para ayudar a sanarlas. Y aquí es donde empieza el tema para nosotros. Hasta ahora muy bonito contemplarlo en Francisco, pero también nos llega a nosotros el mensaje, porque por algo lo hemos trabajado y lo vamos a reflexionar. Los estigmas o llagas en Francisco, por lo tanto, no son un adorno, no son una cosa así como espiritual para decir qué bonito, qué bello, qué santo San Francisco, qué bueno. Sí, todo eso lo es, pero es una consecuencia de esa espiritualidad que tiene Francisco, de seguimiento, de seguir las huellas de Jesús, de seguir sus pasos. Y eso es nuestra espiritualidad. La espiritualidad franciscana es el seguimiento de Jesús. Bien, entonces ahora nos toca a nosotros ver dónde están esas señales que la vida encierra
para nosotros como signos de Dios. ¿Qué nos dicen a nosotros hoy, como familia HCI, las señales, las huellas de Francisco? Las llagas de Francisco. ¿Y cuáles son las señales, los caminos que nos da Madre Francisca después de 191 años de su nacimiento? Porque ambos van de la mano en estas cosas. Tienen momentos, tiempos distintos, pero tienen una manera de ver a Dios, de mirar a Dios, bastante parecida. Bien, pues todas esas señales son una invitación a varias cosas. A ver, nos invitan a recuperar en nuestra vida cotidiana la dimensión del silencio orante y contemplativo. Todos sabemos lo que corremos, las cosas que hacemos, lo que nos distraemos, lo que nos dispersa la televisión, el teléfono, el Facebook, el Internet, y lo que nos cuesta hacer silencio para escuchar al otro y mucho más para escuchar a Dios y para acoger lo que nos dicen cuando hablan. Pero hemos de tener la seguridad de que solamente el silencio permite escuchar y acoger al que habla. Si no podemos hacer silencio, no podemos escuchar. Y si no vamos a escuchar, tampoco vamos a acoger ni atender a nadie. Y este es un reto para nuestros días, yo creo que para todos. Y solo el silencio nos sitúa ante lo esencial, nos permite reconocer el deseo de infinito que hay en nuestro corazón y en el de los demás, nos permite escucharnos a nosotros, escuchar a los demás y escuchar a Dios. Así es que el primer reto, la primera invitación es a recuperar en nuestra vida cotidiana el silencio orante y contemplativo para poder escuchar y acoger al que nos habla. Y podríamos decir que en Francisco y en María Francisca el silencio se transforman, o sea, la escucha del silencio se transforman en estilo de vida, en una práctica, porque ellos se acostumbran mucho, aprendieron mucho, practicaron mucho la escucha para acoger la voz de Dios, la del pobre, la de los enfermos, la voz de la naturaleza, la voz de lo que le rodea. Ambos, en sus distintos tiempos, de distintas formas, son escuchantes, son oyentes de la voz de Dios, del pobre, del enfermo, de su entorno, de la naturaleza, porque fueron capaces de hacer silencio. La otra llamada, la otra invitación es a tocar las heridas de nuestro mundo, como decíamos antes. Esa imagen es bien decidora y el gráfico que tenemos alrededor, al lado, nos está hablando de la pobreza como un círculo vicioso. Y quizá ahí están gran parte de las heridas de nuestro mundo. No digamos que todas, pero gran parte. Llamados entonces a tocar las heridas de nuestro mundo. No era gratis lo de reflexionar las llagas de San Francisco. Son para nosotros una invitación. ¿Y qué dice Madre Francisca? ¿Cuáles son los crucificados que tocó Madre Francisca? ¿Qué heridas tocó ella? Les voy a pedir a la fraternidad de Chaclacayo, dos hermanas de esa fraternidad, o hermanos, que vayan leyendo alternativamente esos crucificados que aparecen en los puntitos de esta diapositiva que tocó Madre Francisca. De la fraternidad de Chaclacayo, por favor, para que no sea solo mi voz, para que podamos renovar la atención, vayan leyendo, por favor, esos grupos de crucificados que descubrió Madre Francisca.
Abran el micro, por favor, las dos personas que vayan a participar desde la Fraternidad de Chaclacayo. Los niños de lactancia, casa cuna para los trabajadores de la tabacalera. Tabacalera. ¿Otra? Los trabajadores Los trabajadores de las cocinas económicas, educación para personas sordas y ciegas. A ver, para que nos ordenemos, van ya las dos personas que han levantado el micrófono, una cada una, por favor. ¿Podemos empezar de nuevo para que nos ordenemos y todos escuchemos bien? Gracias, chiquillas. Vamos. Miss Sola Empieza. inicia y continúa Miss María. Adelante, por favor. Los niños de la lactancia, casa cuna para los trabajadores de la tabacalera. Los trabajadores de las cocinas económicas. Educación para personas sordas y ciegas. Enfermos y ancianos abandonados. Las niñeras que cuidan a los bebés mientras las madres trabajan en la escuela. La mujer en centros de promoción. Escuela dominical para las familias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. De alguna forma vamos a repetir. ¿Quiénes son entonces los crucificados que encontró y que amó Madre Francisca? No es que solo los encontró, es que los tocó, los amó. ¿Cuáles son ellos? De otra forma lo vamos a decir ahora. Las escuelas para niños, niñas trabajadoras, que lo han dicho ustedes, los comedores para obreros y obreras, ancianos y enfermos sin recursos, personas ciegas y personas sordas, mujeres analfabetas, enfermos de lepra, hasta hace poquito. Esa casa que se ve ahí es la leprosería de Fontilles, que dejamos hace 2 o 3 años, las escuelas dominicales para familias, y esta frase de Madre Francisca, este mandato de Madre Francisca, no los hagan esperar. Ella nos dice, no hagan esperar a nadie que llame a su puerta. No los hagan esperar. Ella nos dice que no hagamos esperar a nadie que llame a nuestra puerta. Y puede ser que llamen pidiéndonos agua, pidiéndonos pan, pidiéndonos ropa, pidiéndonos plata, pero también pueden pedirnos consuelo, compañía, una palabra de aliento o simplemente oreja, un silencio para escucharlos. Que no hagamos esperar a los pobres. Porque si hacemos esperar a los pobres, estamos cerrando la puerta a Dios. Y eso puede ser terriblemente peligroso y tremendamente anticristiano. Y tenemos hoy mucho riesgo porque tenemos tanto miedo, tenemos tanta dificultad de reconocer en el otro a Cristo pobre, que necesitamos permanentemente hacernos un lavado de ojos y de cerebro muchas veces para poder descubrir al que nos pide, al que encontramos a la orilla del camino, al Cristo necesitado. Pero la Madre Francisca nos sigue diciendo, hagan siempre el bien. Bien, y tenemos esta invitación continuada a dejarnos tocar, porque no solamente es descubrir las heridas y responderlas, sino también responder de alguna forma para curarlas, sino también dejarnos tocar e interpelar por esas situaciones, hasta el fondo del corazón. No responder de una forma material, a lo mejor aportando algo, dando quizá algo de nuestro tiempo, sino llegar a conmovernos por esas situaciones dramáticas de dolor y de sufrimiento en las que se encuentran tantos hermanos y hermanas nuestras en todo el mundo para de verdad ser, de alguna manera, esos sanadores como era Jesús con los enfermos de su tiempo. Y los enfermos de su tiempo eran sordos, eran ciegos, eran leprosos, eran poseídos.
Todos ellos eran los que Jesús trató. Y esos hoy tienen otros nombres, otras realidades, pero también existen. Por lo tanto, dejarnos tocar hoy, dejarnos interpelar por las heridas y las llagas de nuestro tiempo, es la invitación que hoy se nos hace. ¿Y quiénes son los sordos de hoy? ¿A qué sordos tenemos hoy que dirigirnos? Tenemos colegios con sordos, con ciegos, con otras discapacidades, pero tenemos otros sordos en la calle, en nuestras propias casas, en nuestros barrios, que también tenemos que descubrir. Y son esos que no quieren escuchar la voz de Dios, los que no quieren oír el clamor de los que sufren, ancianos, migrantes, mujeres explotadas, niños abandonados, que de alguna forma tapan los oídos y cierran los ojos porque es demasiado fuerte lo que hay que oír y ver. Y que no quieren escuchar el estallido de las balas y de los drones asesinos de las guerras. Hay muchos sordos hoy que tenemos que saber descubrir y que tenemos que poder destapar sus oídos para que quieran oír. ¿Y cuáles son los ciegos de hoy? Hoy tenemos a nuestro alrededor mucha gente que no ve sentido a su vida, está perdiendo el sentido de su vida. Y que no perciben el llanto del hambre, de la desnudez, del abandono. Y que no descubren el ansia de Dios escondida en su propio corazón incluso, ni en el corazón de los demás. ¿Y quiénes son los leprosos de nuestro tiempo? Bueno, pueden ser las personas en situación de calle, las personas que sufren adicciones al alcohol, a la droga, al sexo, al consumismo, los que tienen alguna adicción incluso a la violencia, que dependen de la violencia casi como adicción. Tenemos un elenco inmenso de llagas, de úlceras, de heridas en nuestro mundo, de las que no nos podemos desentender si queremos ser franciscanos de la Inmaculada. No podemos desentendernos, tenemos que dejarnos afectar y tenemos que implicarnos en acogerlas. Y no es un reto menor. Hacemos algunas cosas ya y ejercemos ya algunas respuestas, pero tenemos que preguntarnos si son suficientes y si son las que Dios espera en nosotros. Porque tenemos que despertarnos con alguna esperanza. Y es que en el lema de los centenarios y en el lema del año de las llagas, hay una máxima que dice, de las heridas, la vida nueva. O sea, no nos vamos a quedar llorando con la tristeza de las heridas, el dolor de las llagas, sino que hay que confiar en que Dios, principalmente, y el trabajo también pueden alumbrar una vida nueva. Y es que las heridas de Cristo, las heridas de Francisco, las heridas que hoy sufre nuestro mundo con las guerras, el cambio climático, las situaciones de injusticia, las heridas que cada uno carga, lleva consigo, no son un punto muerto, sino una posibilidad de vida nueva. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque a esta pregunta había que llegar. ¿Qué podemos hacer? Les voy a pedir ahora a la fraternidad de Huancayo, organícense por favor, quizá las hermanas que están juntitas, Luzbinda y Chela, puedan ir leyendo también alternativamente algunas propuestas de lo que podemos hacer que vamos a poner a continuación. ¿Qué podemos hacer? Esto lo podemos hacer en una medida o en otra, que no es todo lo que podemos hacer. A ver, hermanas, las escuchamos. Tratemos a todas como que si el mismo Cristo se tratase con amabilidad
dulzura, dedicación plena. No nos cansaremos de buscar el bien y lo que Dios quiere para cada una, para la comunidad. Seamos perseverantes en el amor. Perseverantes en las dificultades. No nos cansemos de ser fieles al Señor en cualquier circunstancia. Que no quede ninguno hueco en el mundo que no conozca la misericordia de Dios. Y anunciemos con nuestra vida el Evangelio. Busquemos en todo momento que la palabra penetre en el corazón de la humanidad, transformando a todas las criaturas en reflejo del amor de Dios. Bien, para resumir un poco todas las llagas que puede haber en nuestro mundo de hoy, hemos preparado un pequeño video que con otras palabras, de otra forma, nos habla de ellas. Los invito ahora a que lo podamos ver y escuchar. Creer en tu fragilidad, Dios descalzo, es creer que en la pequeñez y en lo escondido está el tesoro de tu reino. Creer en tu reino, Dios descalzo, es sentirse siempre invitado, siempre bienvenido, esperado y amado. Contemplamos al que vive en las llagas de nuestra historia. Contemplamos al que vive en las llagas de nuestra historia. Creer en tu amor, Dios descalzo, es experimentar lo gratuito, lo abundante, la fiesta del siempre más. Creer en tu abundancia, Dios descalzo, es siempre puerta abierta, mesa servida, ronda de muchos, de todos, liberados, no postergados. Contemplamos al que vive en las llagas de nuestra historia. Contemplamos al que vive en las llagas de nuestra historia. Creer en tu liberación, Dios descalzo, es ser testigo junto a otros de que el reino avanza sencillamente y a pie, y que ningún dolor, ninguna opresión, ninguna carga te son ajenas. Creer en tu vida, Dios descalzo, es saberte cotidiano, vecino, hermano, compañero, pan y resurrección. Contemplamos al que vive en las llagas de nuestra historia. Contemplamos al que vive en las llagas de
Bien, teníamos como posibilidad de trabajar en grupos esta pregunta, y yo, con mi comunidad, con mi fraternidad, ¿qué? Pero como ya hemos reflexionado primero en la oración, ahora con mi monólogo y ahora al final con esta canción, les quiero dejar como tarea personal esta consideración. Decidir qué dolor, qué herida tocar durante todo este mes hasta que la fraternidad se vuelva a reunir y acordar un gesto, una acción o un servicio que se prestará. La verdad que la idea era que lo pudiera haber hecho como comunidad, como fraternidad, pero en muchos casos la fraternidad hoy no está reunida, entonces cada persona va a comprometerse con algún gesto, alguna acción, algún servicio que prestará para tocar, para curar, para sanar en alguna medida alguna herida que tiene descubierta o que va a descubrir. Y eso lo va a hacer cada uno en consideración ante el Señor en la oración y en un gesto solidario que cada cual va a descubrir y ofrecer al Señor y que va a compartir en la próxima reunión en su fraternidad. Porque el amor de Dios que nos expansiona en el prójimo es una tragedia. Y la vida cristiana no tiene otro sentido que hacer sencillamente el bien. Así que, hermanos, hermanas, que el Señor nos dé la paz y que tengamos mañana un feliz día de nuestra Madre Francisca. Y un gran abrazo para todos. Nos ubicamos. Gracias, y pues nos invitamos a cantarla a nuestro corazón, nuestras voces, que llegue a su corazón, a sus oídos, y le decimos que siga bendiciéndonos, que siga iluminándonos, que siga llevándonos de la mano hacia Cristo y hacia nuestros hermanos, hacia los pequeños, los pobres, los que nos necesitan y nos esperan. El próximo año, 2025, tenemos también el encuentro, nos vamos preparando ya, vamos haciendo ese camino de preparación. Tenemos el encuentro en Huancayo, igual con este tema de poder reflexionar como familia franciscanas de la Inmaculada, como docentes, como hermanos y hermanas que compartimos la misión, que queremos vivir, que queremos seguir expansionando el amor de Dios, y que tenemos esa tarea entre manos, hacer el bien, seguir haciendo presente el carisma de Madre Francisca, y pues con ese corazón apasionado, con esas manos siempre extendidas, con esa mirada y esos oídos sensibles a lo que Dios nos pide a través de nuestra realidad, a través de nuestros hermanos. Entonces, pues nos vamos terminando este día agradeciéndonos desde donde estamos, nuestras casitas, las comunidades, el colegio, pues cantándole a Madre Francisca y pues dándole ese aplauso a nuestra hermana Vicenta por estas palabras tan sentidas y tan de vitamina, y a todo el equipo de las hermanas del laico. Entonces levantamos las manitos y los aplausos que se sientan, que las sintamos y que las compartamos. Y cantamos, aquí tenemos la tortita para Madre Francisca con sus velitas, y todas y todos pues nos unimos a este canto. Y luego le ayudamos a apagar el Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Francisca. Happy birthday
¡Bravo! Madre Francisca. Un pedazo de torta. Felicidades, hermanas y hermanos. Muchas Queremos que gracias. partan la torta, queremos que partan la torta, queremos que partan la torta. Yo no me voy. La torta, un trocito, queremos que nos mande un trocito.